¿Cuándo empezaron tus antepasados a fumar marihuana? Sí, tú. Deja de ver el puto TikTok y déjame decirte algo. ¿Sabías que hay un pibe enterrado hace 2700 años con un arpa, los arneses de su caballo y casi 1 kilo de María que todavía estaba verde cuando lo desenterraron? Sí, verde. Después de 27 siglos bajo tierra. O sea que la hierba duró más que la mayoría de las relaciones que tuviste. Ese tío era un chamán, y quien lo enterró se aseguró de mandarlo al otro mundo con las María necesaria. Porque para ellos, los porros no era una mierda para despejarse, era esencial, como el trabajo y las llaves de casa. Pero apunta esto, ese chamán no fue ni será el primero. La mierda arranca 12.000 años atrás, en algún rincón de Asia Oriental, cuando el ser humano recién estaba aprendiendo a plantar cosas en vez de perseguirlas. Y de todas las plantas que tenía a disposición, agarró una y dijo, a esta la cultivamos. Esa planta era el cannabis. Piénsalo, encuentras una planta que te hace cuerdas, te hace ropa, te da aceite, te sirve de remedio y de paso te da de comer. Eso no es agricultura. Eso es como encontrarte una puta nevera llena creciendo de la tierra. Gratis, sin batería. Los chinos fueron los primeros en apuntarlo en serio. Hay un texto viejísimo que dice Ao Ching, que es de los primeros manuales de medicina de la humanidad, atribuido a un emperador legendario. Y ahí, el cannabis figuraba como remedio para todo. Dolor de articulaciones, malaria, lo que se te ocurra. Básicamente el Google, me duele acá, de la antigüedad. De China, la hierba se subió a la ruta de la seda y se fue de gira. Los mercaderes llevaban seda, especias y aparentemente también su vicio personal. Una de esas rutas cruzaba las montañas Pamir, en Asia Central, y ahí los arqueólogos encontraron la prueba más vieja de gente fumando en grupo, el cementerio de Jirzankal. 8 tumbas de alrededor del 500 a.C., con braseros de madera llenos de piedras quemadas usadas para prender cannabis. Y no cualquier cannabis. Era una variedad más potente que la que crecía silvestre en la zona. O sea que estos tipos no fumaban lo primero que encontraban, elegían la buena. Tenían gusto refinado hace 2500 años, más selectivos que vos con el asado. Y hacían esto en los funerales. Prendían las piedras, ponían la hierba arriba, y todo el mundo respiraba el humo junto mientras enterraban a sus muertos. El velorio con incienso de la abuela, pero versión nómade de Asia Central, mucho antes de que existiera el concepto de «vamos a hacer nostalgia con un porrito». Un historiador griego, Heródoto, andaba por esa zona y se cruzó con los escitas, unos guerreros nómades que iban a caballo, con arco, y con muchísimas ganas de prender fuego. Los vio armar carpas chiquitas, tirar cannabis sobre piedras al rojo vivo adentro, y quedarse ahí respirando todo el humo que salía. Heródoto, con sus propias palabras, escribió que el vapor era tan fuerte que ningún baño de vapor griego se le comparaba, y que los escitas quedaban encantados. Y uno lee eso y piensa, ¿este historiador estaba describiendo un ritual o le agarró envidia? Durante siglos la gente pensó que Heródoto la estaba inventando, exagerando como todo cronista antiguo con ganas de vender pergamino. Hasta que en 1947 un arqueólogo soviético, Sergei Rudenko, desenterró tumbas congeladas en Siberia que habían estado selladas en el permafrost por más de 2000 años. Adentro, carpas, piedras calientes, semillas de cannabis. Exactamente lo que había descrito Heródoto. El tipo no mentía. Tenía testigos. Lo que pasa es que tardaron 2000 años en aparecer. Y por si esto fuera poco, en 2013 apareció otra tumba escita en las montañas del Cáucaso con casi 3 kilos de copas de oro macizo. Testearon los residuos de esas copas y encontraron cannabis y opio mezclados. Guerreros de hace 2400 años combinando sustancias en vajilla de oro. Nosotros mezclamos Fernet con lo que hay en la heladera y ya nos creemos peligrosos. 7 años después de ese hallazgo apareció algo todavía más raro. En Tel Arad, Israel. Investigadores examinaron los altares de un santuario del reino de Judá de hace 2700 años. Un altar tenía incienso, la ofrenda de manual. El otro tenía cannabis, mezclado con estiércol animal para que la combustión fuera lenta y el humo se liberara bien. O sea que el que armó ese altar sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Esto no fue un accidente de cocina. Y acá viene el dato que te explica por qué absolutamente ninguna cultura que se cruzó con esta planta la dejó pasar. Tu cuerpo ya venía cableado para el cannabis antes de que lo probaras. Producís naturalmente una molécula llamada anandamida, que viene del sánscrito para dicha. El cannabis tiene un compuesto que encaja en el mismo receptor,
como una copia de llave para una cerradura que vos ya tenías puesta en el cuerpo. No es que el cannabis te hackea, es que ya había una puerta esperándolo. Por eso en India no solo lo usaban, lo veneraban. Su texto sagrado más viejo, el Atharva Veda, lo lista como una de las 5 plantas sagradas. Y a Shiva, uno de los dioses más grandes del hinduismo, le dicen, el señor del Bhang, una bebida hecha con hojas de cannabis y leche. Cuenta la leyenda que se la tomó después de tragar un veneno que podía terminar con el mundo entero, y así sobrevivió. Todavía hoy, casi 3000 años después, la gente prepara la misma bebida en Holi y en Shivaratri. Nosotros no llegamos ni a mantener viva una tradición familiar de 4 generaciones. Mientras tanto en China, alrededor del año 200 después de Cristo, un médico llamado Hua Tuo mezclaba cannabis con vino, se lo daba a los pacientes, y operaba mientras ellos no sentían absolutamente nada. 100 años antes de que existiera la anestesia moderna. El tipo estaba adelantado a su época, y como siempre pasa cuando estás adelantado a tu época, terminó mal. Lo convocó Cao Cao, uno de los señores de la guerra más poderosos de la historia china, que tenía dolores de cabeza terribles y necesitaba a Hua Tuo. Pero Hua Tuo quería volver a su casa, curar gente común, no ser el médico personal de por vida de un tipo con complejo de emperador. Cao Cao se lo tomó como un insulto personal, lo mandó preso y lo ejecutó. Antes de morir, Hua Tuo intentó dejarle sus escritos médicos a un guardia de la cárcel. El guardia, cagado de miedo, no los quiso recibir. Así que Hua Tuo quemó él mismo toda su obra. La fórmula se perdió para siempre, nadie la descifró jamás. Moraleja: si sos bueno en tu laburo, cuidado con a quién se lo mostrás. Después está la historia que suena directamente inventada. En el Congo, una tribu que se pasaba la vida peleando descubrió el cannabis y decidió, de la nada, dejar de matarse entre ellos. Reorganizaron toda su sociedad alrededor de la planta. Se rebautizaron a sí mismos como los hijos del cáñamo y convirtieron su territorio en un lugar cuyo nombre significaba amistad. Su saludo pasó a ser una sola palabra que significaba, al mismo tiempo, cáñamo y vida. Para ellos no había diferencia entre las dos cosas. Imagínate resolver un conflicto armado con lo que en el barrio se resuelve con una charla y un porro compartido en la vereda. Cuando los europeos llegaron a América, el cannabis ya era un cultivo fundamental hacía siglos. Con la fibra del cáñamo se hacían cuerdas, velas, aparejos. Toda la era de la exploración marítima navegó, literalmente, gracias al cáñamo. Así que cuando los colonos cruzaron el océano, traer semillas de cáñamo no era una postura ideológica, era tan práctico como traer trigo. Se esparció rápido por las colonias, pero el tabaco pagaba más, y los agricultores preferían plantar lo que les daba plata. El gobierno insistía tanto que en Virginia terminaron aprobando una ley que obligaba a cultivarlo. No, se recomienda obligatorio por ley. Así de central era esta planta en la vida cotidiana. Y durante 2 siglos así siguió la cosa, hasta que en 1930 un tipo llamado Harry Anslinger se convirtió en jefe de la Oficina Federal de Narcóticos de Estados Unidos y se quedó en el cargo 32 años. Anslinger ató el cannabis a los negros, a los mexicanos, a los filipinos. Decía que la droga hacía que las minorías se olvidaran de su lugar. También la tenía jurada con el jazz, decía que era música satánica. Fue a buscar directamente a Billie Holiday, no por drogas, sino por cantar Strange Fruit, una canción de protesta contra los linchamientos que incomodaba a gente con mucho poder. Cambió el nombre cannabis por marihuana a propósito, porque sonaba más extranjero y daba más miedo. Armó una carpeta entera de denuncias policiales inventadas para vincular la marihuana con la violencia y la locura. Consultó a un montón de médicos, casi todos le dijeron que la planta no era peligrosa, y el tipo los ignoró a todos y se quedó con la opinión del único que le dio la razón. Con esa base se aprobó en 1937 el impuesto a la marihuana, y más adelante Nixon la metió en la lista 1, la misma categoría que la heroína. Una planta que la humanidad cultivaba desde antes de inventar la escritura, de repente era, legalmente, una de las sustancias más peligrosas del planeta. Años después, el propio asesor de política interna de Nixon, John Ehrlichman, lo dijo clarito en una entrevista. El gobierno quería atacar a 2 grupos, a los que protestaban contra la guerra y a las comunidades negras. No podían ilegalizar directamente estar contra una guerra, ni ser negro, pero sí podían asociar la marihuana a uno y la heroína al otro, criminalizar ambas sustancias y así tener excusa legal para arrestar a quien se les cantara. Esto no es una teoría conspirativa de sobremesa, es una cita textual del tipo que ayudó a diseñar la política. En 1988, un juez de la propia DEA, Francis Young,
Se pasó 2 años revisando toda la evidencia médica disponible y concluyó que el cannabis no debería estar en la misma lista que la heroína. Recomendó sacarla de ahí. La DEA agarró esa recomendación, la leyó y la dejó exactamente donde estaba, porque a veces la ciencia pierde contra la costumbre de tener a alguien para perseguir. Así que hagamos cuentas. El cannabis lleva 12.000 años siendo parte de la vida humana, y lleva ilegal apenas unos 90. Eso es menos del 1% de su historia entera. Durante casi toda su existencia, esta planta simplemente estuvo ahí, sin drama. Hacías soga con ella a la mañana y la quemabas en un funeral a la noche. Una tribu entera reconstruyó su sociedad alrededor suyo y saludaba a sus vecinos con una palabra que significaba, al mismo tiempo, cáñamo y vida. Y ese chamán del arpa, con casi 1 kilo de hierba verde después de 27 siglos, no sabía nada de listas de estupefacientes ni de agendas políticas de ningún Nixon. Solo sabía que esa planta le hacía bien a la gente, y que quienes lo querían se aseguraron de que no le faltara para el otro lado. Así que la próxima vez que alguien te diga que esto es cosa de vagos modernos, contale la posta. Última cosa antes de que te vayas, escondí una moneda de oro con la cara de un personaje bien conocido en algún lugar de este video. El primero que la encuentre y me diga dónde en los comentarios se gana $20 en gift card. Suerte, crack.